Me llamo Catherine. Tengo 27 años. Y 3 horas antes de que mi hermana viniera, el pasillo, me envió un mensaje que decía, no vengas a mi boda. No estarás a avergonzarnos. Sin emojis, sin explicación. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla por un momento. Un minuto entero, sintiendo un nudo en la garganta, y luego escribí lo único que se me ocurrió. Entendido. Presioné enviar, giré mi teléfono hacia abajo y volví a memorizar la primera línea de un discurso que nunca le había dicho a mi familia que me habían pedido que diera. Pensaban que seguía siendo la hermana pequeña sin rumbo que no podía conservar un trabajo, que alternaban entre aficiones y proyectos apasionantes. Lo que no sabían era que yo era el director ejecutivo de una startup que acababa de crecer más rápido de lo esperado. No sabían de la nominación anónima, de las entrevistas, ni de que Forbes me había dicho discretamente que mantuviera mi agenda libre para los premios CEO Sub 30 de esta noche. Gaila, mientras mi hermana ensayaba. Mientras pronunciaba sus votos en un lugar de lujo, ensayaba como no vomitar en el escenario si alguien me llamaba. Me dije a mí misma que el texto no importaba, que había aprendido a vivir sin su aprobación. Pero las palabras, nos avergonzarás, seguían, resonando en mi cráneo como un veredicto. Aún no sabía que un gobernador estatal sería quien me pondría un trofeo en la cabeza. Manos o que un solo destello de un fotógrafo terminaría en la página de inicio de Forbes exactamente al mismo tiempo que mi hermana estaba cortando su pastel. No sabía que los mismos parientes que solían susurrar sobre mi etapa de artista fracasada. Pasaban teléfonos en recepción preguntando, ¿es ella? Antes de... Te cuento lo que pasó cuando vio esa foto y lo que hice cuando toda mi familia intentó darle un giro a la historia. Su favor, dime una cosa. ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y dónde? ¿Desde dónde estás viendo? Quiero ver hasta dónde llega esta pequeña vergüenza familiar. Crecí en una casa donde la comparación era un deporte y mi hermana mayor siempre ganaba por una diferencia de deslizamiento de tierra. Sus boletines estaban enmarcados en la pared. Los míos estaban doblados y archivados. Guardada en un cajón para más tarde. Ella era el papel de honor, sobresaliente, futura arquitecta, futura niña, lo que ella quisiera. Yo era creativa, lo cual en mí el vocabulario de la familia significaba desordenado, poco serio y una fuente constante de problemas leves. Preocupación. Cuando la eligieron para dar el discurso de graduación en la escuela secundaria, sus padres le compraron un vestido nuevo y un collar de oro. Cuando seleccionaron mi obra de arte para una exposición estudiantil de toda la ciudad ese mismo año, me felicitaron, tomaron una foto del teléfono con mala iluminación y luego me preguntó si había pensado más en especializarme en algo estable. El patrón se quedó. Fue a una escuela de diseño de primera, consiguió un trabajo en una empresa de alto nivel, luego lo dejó para comenzar su propia empresa de diseño de interiores. En pocos años, ella era la niña de oro con una cartera brillante y pulida. Instagram y clientes que mi madre mencionaba en conversaciones como humildes alardes. Mi hijo mayor hizo. Mientras tanto, pasé de ser barman a freelance en redes sociales. Conciertos hasta enseñar a niños a pintar en un centro comunitario. Cada vez que intentaba algo nuevo, mi padre suspiraba y dijeron, ¿cuándo vas a elegir un carril, gato? Lo que no vieron fue que yo estaba eligiendo un carril, pero no uno que reconocieran. Hace unos años, después de una cena familiar particularmente brutal, donde mi carrera fue tratada como una fase, volví a casa, abrí mi computadora portátil y escribí el primer borrador de un plan de negocios. Había visto a demasiados artistas agotarse porque no podían convertir su arte en ingresos. Quería construir una plataforma que les diera a los creativos oportunidades financieras reales. Herramientas. Facturación automatizada, plantillas de contratos, sistemas de pago fraccionado y análisis que no requería un MBA para comprenderlo. Lo llamé PLET, medio en broma. Y media promesa. Al principio, era solo yo, una computadora portátil de segunda mano y trasnochando. Lecciones de programación de YouTube. No se lo dije a mi familia.
Les dije que estaba haciendo algunos trabajos de consultoría freelance porque era más fácil que explicar un SAS a medio construir producto. Se lo conté a una persona, mi amiga más cercana de la universidad, Rachel, quien trabajé en operaciones de capital de riesgo. Me presentó a personas que no pusieron los ojos en blanco cuando les dije que eran creadores. Merecen una mejor infraestructura financiera. Hicieron preguntas, me enviaron a incubadoras, y me siguieron impulsando a pensar en grande. La primera vez que Plet procesó un pago real para un fotógrafo independiente, lloré sola en mi pequeño apartamento. No por el dinero, que no era mucho, sino porque por primera vez, yo pude ver un mundo donde yo no fuera la decepción que mi familia asumió que era. Aún así, cada vez que volvía a casa, la historia no cambiaba. La de mi hermana. La empresa aparecía en revistas. Mi madre, orgullosa, señaló su logotipo cuando apareció en un segmento local. Sobre las mujeres en los negocios. Cuando mencioné que estaba trabajando en una startup, mi padre sonrió cortésmente y preguntó, entonces, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad con beneficios? Aprendí a dejar de pelear. Asentí, cambió de tema y siguió construyendo en silencio. Luego, 6 meses antes de la boda, todo cambió. Payet cerró una ronda de Capital Semilla. Una empresa tecnológica de nivel medio. El blog publicó un perfil sobre nosotros. Y, discretamente, un editor de Forbes me envió mi trabajo por correo electrónico. Cuenta. Estamos elaborando una lista de menos de 30 directores ejecutivos que están redefiniendo finanzas para creadores. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando ese correo tanto tiempo que se me fue el café. Frío. Por primera vez, me pregunté si tal vez no tenía que pasar mi vida defendiéndome en mi propia mesa familiar. Quizás algún día el mundo exterior. La casa hablaría por mí. Los meses previos a la boda de mi hermana fueron una clase magistral sobre cómo sentir ambas cosas. Esencial e invisible al mismo tiempo. Fui lo suficientemente útil como para diseñar el sitio web de la boda, administrar la hoja de cálculo RSVP y ayudar a negociar con los proveedores porque eres bueno con la gente, gato. Pero cuando se trataba de tomar una decisión que realmente aparecía en fotos, yo estaba, educadamente marginada. Mi hermana, por cierto, se llama Lily, te lo has ganado. Revelar, dirigió el espectáculo como si la boda fuera una campaña de marca y cada invitado era un cliente potencial. Necesitamos cohesión, repetía en el chat familiar. Sin caos, sin sorpresas. La primera grieta seria apareció durante una prueba de vestido. Había elegido tonos ruborizados para las damas de honor y tenía un fuerte. Opiniones sobre largos de dobladillos, escotes y zapatos. No era oficialmente una dama de honor, pero aún así me invitaron a la prueba para sentirme incluida. Cuando yo me probé un vestido sencillo que me compré, algo que no llamara la atención, Lily me llevó aparte. Gato, sé. En serio. ¿Tienes algo mejor? Susurró, mirándome de arriba abajo. Qué bien, dije, en tono ligero. Lo pagué, así que... Me gusta usarlo. Sonrió. La sonrisa tensa y frágil que usaba en situaciones difíciles. Clientes. Es solo que este será un evento muy organizado. No quiero que nadie, parecer fuera de lugar. La palabra cualquiera no tenía que escribirse. Una semana más tarde, envió un amable recordatorio en el chat grupal sobre el código de vestimenta. Familia, los atuendos deben verse elegantes y sofisticados. Nada de colores llamativos ni telas baratas. Tengo cierta imagen que mantener. Se me revolvió el estómago al leerlo. Mi madre. Respondió con una serie de emojis de corazón. Escribí, entendí y lo borré antes. Enviando. En ese momento, lo de Forbes todavía era una posibilidad. Me habían entrevistado, pero no había garantía de que me incluirían, y mucho menos de que me invitarían a algo. No se lo dije a Lily. Si no se concretaba, no quería darle otro ejemplo de mis aspiraciones demasiado altas y lastimarme. Entonces, 3 semanas antes de la boda,
recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Con un asunto que no parecía real. Premio Forbes a CEOs menores de 30. Invitación oficial. La abrí con un temblor en la mano. Estaban haciendo un evento en vivo en Nueva York. Honrando a los fundadores seleccionados para un artículo especial. No era la gran lista de los 30 menores de 30. Era un programa más reciente. Se centró en directores ejecutivos en etapas iniciales y Platt había logrado el éxito. Habría inversores, prensa y un gobernador estatal entregando los premios. La captura, la fecha y la hora coincidió casi exactamente con la boda de Lily. Miré el calendario en mi teléfono, los dos eventos estaban uno encima del otro. El uno al otro como una broma cruel. La boda de Lily a las 4 de la tarde y el CEO de Forbes Under 30 premios 5 de la tarde. Técnicamente podría salir de la recepción temprano y correr a través de Ciudad medio vestida, pero sabía cómo iría. Lily me vería salir. Mi madre lo llamaría egoísta, y mi padre me daría esa mirada que significaba, ¿por qué no puedes ser normal por ahora, una vez? Esa noche, llamé a Rachel. No puedo faltar a la boda, dije tan pronto como mientras contestaba. Nunca me lo perdonarán. No respondió de inmediato. Yo podía oír sonidos de teclado de fondo como si aún estuviera a mitad de un correo electrónico. Déjame preguntarte una cosa. Una pregunta diferente, dijo finalmente. Si esta no fuera tu familia, si fuera cualquier. En un evento casual con gente que no cree en ti, te lo pensarías 2 veces antes de ir a la gala de Forbes. Yo no. Tienes que pensar. No. Entonces deja de fingir que les debes más de lo que te debes a ti mismo. Ella dijo, has pasado años encogiéndote para ellos. Toma la victoria, gato. Yo quería creerle, pero la culpa se asentó como una piedra en mi pecho. Así que, hice concesiones al menos en mi cabeza. Decidí ir a la boda, estar presente y luego escabullirme temprano, tomar un Uber para la gala y esperar a que el maquillaje no se había derretido cuando las cámaras me encontraron. El universo tenía otros planes. 2 días antes de la ceremonia, me desperté con un mensaje sin leer en un chat privado con Lily. Sin saludos, sin preámbulos, solo. Un bloque de texto. He estado pensando en el sábado. No quiero drama. Siempre ha sido diferente. Necesito que todos se vean arreglados y exitosos. No quiero que la gente me pregunte por qué mi hermana aún no tiene su vida en orden. Por favor. No vengas a la boda. Nos avergonzarás. Lo leí una vez, luego, de nuevo, esperando haber malinterpretado algo. No fue así. Mis dedos se entumecieron. En segundo lugar, pensé que debía ser una broma. Algún intento retorcido de amor duro, pero cuanto más lo miraba, más. Podía oír su voz en esas palabras. Controlada, calculada, aterrorizada de cualquier cosa que no encajara con la imagen que ella había creado. Escribí y borré media docena de respuestas. En serio. Eres increíble. Soy la vergüenza. Ninguno de ellos me hizo sentir menos pequeño. Al final, elegí una sola palabra que me hizo sentir como si cerrara una puerta. Entendido. Golpeé enviar. Luego apagué mi teléfono, entré en la pequeña sala de mi apartamento y me quedé mirando el impreso. La invitación de Gaila estaba clavada en mi tablero de corcho. La decisión que había tomado por mí. De repente se cristalizó en algo más. Permiso. Si no perteneciera a su boda, entonces fui libre de pertenecer a otro lugar. Volví a llamar a Rachel. Voy a la gala de Forbes, dije. Esta vez no hubo vacilación en mí. ¿Vos? Bien, respondió ella. Déjale sus fotos perfectas. Vas a conseguir algo mucho más permanente que las fotos de la boda. El día de la boda, mi alarma sonó a las 8 de la mañana, aunque técnicamente no tenía dónde estar para mi familia. La costumbre es así de cruel. Tras unos segundos de confusión, olvidé que el mensaje existía. Entonces, busqué mi teléfono y vi el último mensaje de Lily.
sentado allí como una mancha, y recordé exactamente quién era yo para ellos. Un posible riesgo de relaciones públicas. No lloré. Lo hice en la universidad. Después de rechazos laborales, rupturas y cada pequeño fracaso que parecía una prueba de que nunca. Ponerme al día. Hoy no tenía energía para llorar. Tenía que terminar un discurso. Preparé café, abrí mi computadora portátil y saqué las notas para mis comentarios de aceptación de 3 Inut, los que yo lo redacté por si acaso, pero nunca me comprometí del todo. Leí la primera línea. Fuerte. Al crecer, vi a las personas que más amaba subestimar el poder de creatividad. Mi voz tembló al subestimar. Me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. Vestida para la gaila con un mono negro a medida que había comprado de segunda mano y había modificado en 1 pulgada de subida. Era simple, nítida y enviaba un mensaje silencioso. Pertenezco a salas donde se toman decisiones. Me maquillé, me peiné con horquillas. De vuelta, y por primera vez antes de un gran evento, no me pregunté qué pensaría mi hermana. Alrededor del mediodía, el chat familiar comenzó a vibrar con fotos de los preparativos de la boda. Lily con una bata de seda, sus flores, el lugar de la boda, las damas de honor se alinearon con copas de champán. Nadie me preguntó dónde estaba. Nadie. Mencionó mi nombre. Mi madre publicó una selfie con el texto: "Estoy muy orgullosa de mi niña". Y etiqueté la cuenta comercial de Lily. Silencié el chat. Rachel llegó a mi apartamento alrededor de las 3 con una pequeña bolsa de ropa y 2 cafés. Pareces como alguien que Forbes pondría en una portada, dijo, mirándome de reojo. Esa es tu postura de poder. No lo creo. Tengo una postura de poder, dije. Pero enderecé los hombros de todos modos. En el viaje en metro hacia el lugar, un centro en un hotel que se había convertido en un brillante espacio para eventos, vi a desconocidos desplazarse por sus feeds, completamente ajeno a la pequeña guerra que se desarrolla en mi teléfono. En algún lugar de la zona alta, toda mi familia estaba reunida en un banco de la iglesia, diciéndose que no podía ir o que estaba ocupado con algo. Cosa del trabajo. Tal vez Lily había inventado una historia sobre mi decisión de alejarme. Tal vez ella les había dicho la verdad. De cualquier manera, nadie había llamado. El vestíbulo de la gala era un universo completamente diferente. Jóvenes fundadores con elegantes trajes y vestidos minimalistas deambulaban, con insignias colgando de cordones, intercambiando frases como pasarela, ajuste del producto al mercado, y la serie A tan casualmente como una charla informal. Pancartas con el logotipo de Forbes y el título del evento Menos de 30 SEO flanqueaba la entrada. Había una foto de Spandre. Pared, un rincón de prensa y un bar que ya tiene clientes estables. Durante los primeros minutos, me sentí como un turista que accidentalmente se había equivocado de país. Entonces alguien a quien reconocí de hace 2 meses, un panel de Zoom saludó. Catherine, ¿verdad, Payet? Dijo, nosotros me encantó tu segmento sobre el flujo de efectivo de los creadores. Así, mi mundo dio un vuelco. Unos grados. Sí, dije, estrechándole la mano. Era yo. Mientras hablábamos de los dolores de cabeza de la incorporación, las tarifas de la plataforma y la pesadilla de explicar lo que hacemos en las vacaciones, sentí que se me aflojaba el nudo en el pecho. Estas personas no les importaba si mi atuendo era lo suficientemente elegante para las fotos. Les importaba si mi producto funcionaba. Un miembro del equipo de Forbes circuló con un portapapeles, revisando nombres. Nos trasladaremos al salón principal en unos 15 minutos, anunció. Si su nombre está resaltado, eres finalista. Por favor, siéntate en las 3 primeras filas. El corazón dio un vuelco. Llegó a mi sección, escaneó mi credencial y luego puso un punto junto a mi nombre. Estás al frente, dijo. Felicidades. Logré darle las gracias sin que sonara como un chillido. Mientras esperábamos a que nos hicieran pasar, mi teléfono volvió a vibrar. La memoria muscular me hizo bajar la vista.
Era un mensaje directo de un primo con el que no había hablado en meses. Oye, ¿de verdad no vienes? La abuela no deja de preguntar dónde estás. La culpa te golpeó como una ola, y luego se alejó. Igual de rápido. Le respondí. Tenía otro compromiso. Dile que la amo. Antes de que pudieran presionar, nuestro grupo fue dirigido al salón de baile. El salón principal estaba bañado por una cálida iluminación, las mesas, listo, pero aún no estaba lleno de comida. Un escenario estaba al frente, flanqueado por dos enormes pantallas LED mostraban en bucle los logotipos de los patrocinadores y breves vídeos de ganadores anteriores. Un podio se alzaba en el centro. Escenario. En una mesa reservada cerca del frente, vi una pequeña tarjeta con un nombre. La gobernadora Elaine Porter, impresa en negrita, era real. Una sesión. El gobernador me iba a estrechar la mano si de alguna manera ganaba. Me senté en la segunda fila, las rodillas rebotaban bajo la mesa mientras la sala se llenaba. A mi izquierda, un fintech el fundador revisó sus notas. A mi derecha, una mujer que dirige una startup de tecnología climática. Me desplacé por Slack. En algún lugar de la ciudad, Gigi probablemente estaba haciendo fila con sus damas de honor, tomándose fotos bajo un arco floral perfecto. 2 ceremonias, 2 escenarios, 2 versiones de... El éxito se desplegaba al mismo tiempo. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era mi madre en un chat privado. Ni siquiera enviaste un mensaje para el gran día de tu hermana. Esto es hiriente, Catherine. Yo. Me quedé mirando sus palabras. Una parte de mí quería responder. Ella me quitó la invitación, adjuntó una captura de pantalla, y la verdad me golpeó como una bomba. Otra parte de mí estaba cansada de defendiéndome. En cambio, bloqueé la pantalla, deslicé el teléfono boca abajo sobre la mesa, y me susurré a mí mismo, esta noche es sobre ti. Solo por esta vez, que así sea. Sobre ti. El presentador subió al escenario justo cuando las últimas conversaciones se estaban apagando. Después del patrocinador habitual gracias y un resumen de los honores pasados, presentó a la gobernadora Elaine Porter, quien subió al podio. Con esa facilidad practicada de quien ha dado 1000 discursos y aún sabe cómo hacer sentir a cada uno nuevo. Esta noche, dijo, celebramos a las personas que están construyendo el futuro antes de que el resto de nosotros pueda siquiera imaginarlo. Dejé que las palabras me inundaran. Yo, medio escuchando, medio contando mis propios latidos. Los premios a los CEO menores de 30 años fueron, estructurado por sector, salud, fintech, clima, creador, economía y así sucesivamente. Payet se clasificó en la categoría de economía y herramientas para creadores. Nuestra categoría quedó en cuarto lugar. La lista. Vi a 3 grupos subir delante de nosotros, aplaudiendo cortésmente mientras se nombraban los nombres. Nos llamaron, nos tomaron fotos, nos estrecharon la mano. Dondequiera que miraba, había orgullosos cofundadores, socios, padres, amigos. Me pregunté por un breve y agudo en segundo lugar, cómo se habría sentido tener a mi familia entre el público. Entonces recordé el texto y sentí algo, más frío se asentaron en su lugar. Cuando finalmente llegaron a nuestra categoría, mis palmas estaban tan sudados que tuve que secármelos en mi mono debajo de la mesa. El siguiente grupo de homenajeados, anunció el anfitrión, son redefiniendo cómo los creadores trabajan, ganan dinero y construyen negocios sostenibles. Si has ¿alguna vez has comprado arte, has contratado a un fotógrafo o has visto compulsivamente el contenido de un creador? Estas son las personas que silenciosamente impulsan ese mundo. Se reprodujo un montaje destacado. En las pantallas, fragmentos de aplicaciones, creadores en rodajes, paneles con gráficos ascendentes. Vi una interfaz de 2C, nuestro logotipo en la esquina, un diagrama simplificado de nuestro flujo de pago dividido. Sentí una oleada de dolor en el pecho. Alegría surrealista. Entonces el presentador comenzó a leer nombres de Extreme Sync, de Collab Carro, de Musemetrix. Uno a uno,
los fundadores se pusieron de pie y caminaron hacia subí al escenario y acepté pequeños trofeos de cristal del gobernador. Mi cerebro empezó a susurrar, no te metas en problemas. Esperanzas. Es suficiente con estar aquí. Y luego desde Payet, una plataforma que es por fin les damos a los creativos independientes las herramientas financieras que merecen, Catherine Lane. Por un instante, no me moví. Rachel me dio un codazo suave en el brazo desde la fila de atrás. El fundador de la empresa fintech que estaba a mi lado sonrió. Eres tú, dijo, mientras si de alguna manera me lo había perdido. Me puse de pie. El camino al escenario se sintió como uno de esos sueños donde el suelo se mueve bajo tus pies. Las luces eran más brillantes de lo que esperaba. La gobernadora Porter extendió la mano, agarrándola firmemente y con contacto visual constante. Felicidades, Catherine, dijo. Necesitábamos algo así desde hacía mucho tiempo. En algún lugar del público, El obturador de la cámara hizo clic en ráfagas rápidas. Un fotógrafo se acercó, buscando la toma. El gobernador sostenía el premio con una mano, su otra mano agarrando la mía. Sonreí. No en la forzada sonrisa de disculpa que había aprendido a usar en las reuniones familiares, pero algo eso fue como un alivio. El trofeo era más pesado de lo que parecía, frío contra mi palma. Nos alineamos con los demás ganadores de nuestra categoría para una foto grupal. Mientras bajé del escenario y un editor de Forbes me agarró del brazo. Esta noche publicaremos el artículo en línea, dijo. Estarás en la página principal y nuestras redes sociales en 1 hora. El equipo de medios podría contactarte para una cotización rápida. Asentí, casi escuchándolo. Mi teléfono, todavía boca abajo sobre la mesa, vibraba continuamente mientras me sentaba. Abajo. Finalmente le di la vuelta, esperando más mensajes de mi madre. En cambio, la notificación principal era de la aplicación Forbes. En directo ahora. Conoce a los que están debajo. 30 CEOs que transforman la economía creativa. Debajo de una imagen de vista previa, yo en el escenario. Estrechando la mano del gobernador. El premio brilló bajo las luces. Lo abrí. Allí estaba yo, lleno pantalla. El titular decía, de vergüenza familiar a CEO. Como es Payet reescribiendo silenciosamente las reglas para los creativos. No había usado esas palabras exactas en la entrevista, pero sabía que les había contado sobre ser subestimada, sobre los familiares que pensaban que artista significaba desempleado. Tragué saliva con dificultad. El artículo ya estaba recibiendo muchas visitas. Al final de la pantalla, los iconos sociales vibraban con actividad. Rachel se inclinó sobre mi hombro. Gato, susurró con los ojos muy abiertos. Revisa tus mensajes. Pasé a mis mensajes. El chat familiar se había disparado. Al principio, solo era la típica boda. Spam. Fotos del pastel, el primer beso, la selfie borrosa de mi tía con Lily. Luego entre ellos apareció algo diferente. Una captura de pantalla. Era mi cara. En la página principal de Forbes, la mano del gobernador agarrando la mía, el premio al frente y al centro, debajo del texto de mi primo. ¿Este gato? Otro pariente respondió, espera, ¿qué? Entonces, ¿por qué nadie nos dijo que estaba haciendo esto? Mi madre aún no había dicho nada. Lily tampoco. Una nueva notificación apareció desde la parte superior de mi pantalla, esta vez de Instagram. Alguien me había etiquetado en una historia. Hice clic antes de poder dudarlo. Era un vídeo de la recepción de la boda. La cámara hizo una panorámica. Frente a una mesa llena de invitados con ropa formal. Uno de ellos levantó su teléfono hacia la lente. En la pantalla, una pausa. A mitad de página estaba el artículo de Forbes con mi foto. El pie de foto decía, cuando estás en una boda y darme cuenta de que la hermana pequeña de la novia está en Forbes esta noche. Se podía escuchar a alguien de fondo. Preguntando, espera, ¿no es ese el que no vino?
Risas, luego un murmullo de sorpresa. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la punta de los dedos. En algún lugar de esa recepción, gente que una vez me dio una palmadita en la cabeza y dijo, lo descubrirás con el tiempo. Nos dimos cuenta de que ya había descubierto algo. Sin ellos. De vuelta en el salón de baile, el gobernador Porter seguía hablando, pero las palabras se difuminaron en los bordes a medida que llegaban más mensajes. Un mensaje de mi padre, breve y rígido. Estás en Forbes. Un nuevo mensaje directo de un conocido del instituto. Tu familia debe estar enloquecida. Ahora mismo. Y finalmente, una notificación que me revolvió el estómago. Lily me llamaba. Me quedé mirando su nombre en la pantalla como si fuera a convertirse en el de otra persona. El temporizador de llamadas empezó a parpadear. Rachel me apretó el brazo. No tienes que contestar. Arriba, murmuró. Tenía razón. Podría dejar que resonara. Quedarme encerrada en habitación donde yo era la directora ejecutiva Catherine y no la hermana rara de la que no hablamos, pero por curiosidad o quizás por vieja costumbre, deslicé mi pulgar por la pantalla y lo levanté. El teléfono en mi oído, hola, el ruido en su extremo era caótico, música tintineando. Gafas, una carcajada y luego el ruido sordo de una puerta al cerrarse cuando ella finalmente habló. Su voz era tan aguda que cortaba el cristal. ¿Qué haces? No. Hola, no felicitaciones, solo eso. Sentado en una mesa, dije en un evento. No seas linda. Espetó. Estás en Forbes. La gente en mi boda literalmente pasan tu cara por sus teléfonos. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? Casi me río. Tengo varias ideas, dije. La mayoría involucran la frase, bastante bien. Ella exhaló con fuerza como si intentara apagar un incendio. Se suponía que este sería mi día, Catherine. No pudiste darme uno. Día sin que se tratara de ti. Parpadeé. Me desinvitaste. Te lo recordé. Ella. Me dijiste que te avergonzaría. Hubo un momento de silencio. Ese mensaje era privado. Ella siseó. Lo dije porque no quería preguntas sobre por qué mi hermana todavía. Varía entre aficiones. ¿Por qué? Soy director ejecutivo. Me incorporo a una empresa financiada. Forbes me invitó. El gobernador me dio un premio esta noche. Nada de esto tiene que ver contigo. Todo tiene que ver conmigo cuando sea mi boda. Ella respondió. ¿Sabes lo humillante que es tener clientes aquí que preguntan, yo? No me di cuenta de que tu hermana tenía tanto éxito. Creen que te he estado ocultando o mintiendo, me hace quedar mal. La ironía de que dijera eso después de acusarme de hacer quedar mal a la familia me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme y respirar. Tal vez, dijo lentamente, la parte que te hace quedar mal no es mi cara en un sitio web. Tal vez sea el mensaje que enviaste hace 2 días, el que algunos de nuestros familiares ya han visto. Su respiración entrecortada fue audible. ¿Se los enseñaste? No, dije, pero ya sabes cómo son los teléfonos en las bodas. La gente los pasa. Alguien se desplaza demasiado. Alguien más ve una vista previa de la notificación. No soy el único. Uno con capturas de pantalla. Ahora bien, la verdad era que le había mostrado exactamente a una persona, Rachel. Pero mi prima había visto accidentalmente la vista previa del mensaje de Lily mientras yo estaba debatiendo si enviarle una buena. Le envié un mensaje de suerte a mi abuela. Me había enviado un mensaje privado antes. Lo hizo. ¿De verdad dijiste que los avergonzarías? Eso está mal. No había respondido. Lily. La voz bajó. El tono quebradizo se convirtió en algo más de pánico. Tienes que arreglar esto. Dijo, publicar algo. Dile que no fue un problema que decidieras no venir por trabajo, que somos cercanos. El derecho que tenía esa petición me dejó atónito.
Me prohibiste entrar a tu boda, yo. ¿Ahora quieres que me encargue de tus relaciones públicas? Estaba protegiendo nuestra imagen, dijo ella. Insistió. Ya sabes cómo es esta industria. La percepción lo es todo. No pude. Corre el riesgo de aparecer desprevenido. La palabra que no dijo fue pobre o desordenado o no lo suficiente. Lily, dije en voz baja. Tu imagen es tu responsabilidad. Decidiste que no era lo suficientemente educado para estar a tu lado. No puedes decidir si soy lo suficientemente educado para estar junto a un gobernador. Por un momento, solo pude oír su respiración. Luego. La música de la recepción volvió a sonar cuando alguien abrió la puerta a su lado. Una voz distante la llamó, cariño, están haciendo el pastel. Cubrió el auricular, amortiguando un rápido, ya voy. Antes de volver a hablar conmigo. Hablaremos más tarde, dijo. Simplemente no publiques. Nada más. No des entrevistas. No hagas que esto sea más grande de lo necesario. Lily, dije, pero ya había colgado. Bajé el teléfono lentamente. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Tiempo, de ira. Rachel me observó con las cejas levantadas. Bueno, ella es. Me preocupa robarle protagonismo. Dije. Quiere que la ayude a controlar la narrativa. Rachel puso los ojos en blanco. Por supuesto que sí. Como si fuera la pregunta. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era nuestro. Mamá en el chat grupal. Estamos muy orgullosos de nuestras 2 hijas esta noche. ¿Qué? Familia bendecida. Adjuntó 2 fotos, una al lado de la otra. Una de Lily y Sue. Mi nuevo esposo cortando el pastel y una captura de pantalla de Ford. El título decía, Belleza e inteligencia. Me costó todo no tirar el teléfono por encima de la mesa. El repentino orgullo performativo después de años de comentarios de reojo, la forma en que ella reivindicó mi logro como si eso los absolviera de cada vez que me habían hecho sentir como un fracaso. Fue demasiado. Entonces apareció otra burbuja. Mi tía respondió en el chat con una captura de pantalla del texto de Lily que nos avergonzará y que alguien claramente había reenviado. Qué curioso, escribió que no sonaba como orgullo hace 2 días. El chat se quedó en silencio. Sin respuestas, sin corazones, sin emojis de risa. El silencio de la pantalla se sentía más fuerte que cualquier otro. Discusión que jamás habíamos tenido en una cena navideña. En menos de 30 segundos, la narrativa había cambiado. No era Catherine, la hermana vergonzosa. Fue Lily, la novia, quien le dijo a su hermana, la directora ejecutiva, que se quedara en casa para no arruinar la estética. La noticia corre rápido en las grandes familias. Cuando terminó la gala y nos llevaron a una recepción de networking, mi teléfono era un campo de batalla de mensajes en competencia, primos disculpándose en nombre de la generación anterior, viejos amigos de la familia que envían, siempre te conocimos. Había notas especiales y un breve mensaje de mi padre. Hablaremos de esto cuando. Que las cosas se calmen. No hubo ninguna disculpa de Lily. No, cometí un error. Solo silencio y me imaginé mucha gestión de imagen por su parte. Me deslicé y guardé el teléfono en el bolso. Un socio de la empresa con el que llevaba meses intentando reunirme apareció a mi lado, bebiendo. Mano. Catherine, ¿verdad? Dijo, me encanta lo que estás construyendo. Ese Forbes la pieza fue impresionante. Hablemos. Y durante la siguiente media hora, hice exactamente lo mismo. Eso. Hablé sobre la economía unitaria, los planes de expansión y la retención de creadores. Tarifas. Con cada pregunta que respondía, la voz en mi cabeza que solía sonar como decían mis padres, cuando te pondrás serio. Se calmó. Era reemplazado por algo más. Mi propia voz, firme y segura, diciendo, yo pertenecer aquí. Lo que aún no sabía era que la verdadera pelea con Lily no iba a suceder por mensaje de texto.
Iba a suceder cara a cara semanas después cuando la euforia de la boda se disipó y las consecuencias de ese mensaje finalmente la alcanzaron. El universo tiene un sentido del humor negro. 2 semanas después de la boda, Forbes publicó un artículo de seguimiento sobre 3 de los menos 30 directores ejecutivos, profundizando en sus historias. El mío fue uno de ellos. El artículo no mencionaba a Lily por su nombre, pero no hacía falta. Empezaba con una frase, eso me revolvió el estómago. Cuando tu propia familia te dice que no te presentes porque los avergonzarás, o te encoges o construyes algo que no puedan ignorar. La cita era real. Se la di al reportero después de la gala. La mitad. Tenían miedo de no usarlo, casi miedo de usarlo, pero lo hicieron. ¿Y alguien? En algún lugar se conectaron los puntos. Un podcast sobre pequeñas empresas retomó la historia, enmarcándolo como una lección de subestimación y resiliencia. Una cuenta popular de Twitter capturó la imagen. Cita, añadiendo, imagina decirle a tu hermana que no venga a tu boda porque está en quiebra y luego descubrir que es una directora ejecutiva menor de 30 años. El tuit se volvió ligeramente viral. La gente respondió con sus historias de traición familiar, sus propios arcos de éxito. Se convirtió en un meme para un semana. Lo vi todo desde mi pequeña oficina, a medio camino entre lo aturdido y lo extrañamente calma. No había pedido nada de este ruido, pero tampoco iba a torcerme. Me hice un nudo para detenerlo. Las acciones tienen consecuencias. Lily llegó más rápido de lo que esperaba. Los clientes empezaron a hacer preguntas, no sobre mí, sino sobre su juicio. Una de sus cuentas más importantes, una marca con conciencia social que se enorgullecía de apoyar a las mujeres en puestos de liderazgo, se retiró silenciosamente de una propuesta, citando una falta de alineación de valores. Un posible colaborador le envió un correo electrónico. El equipo preguntó si la historia era sobre su Lily porque, si era así, querían saberlo. Reconsiderarlo. No supe los detalles de inmediato. Solo me enteré después de que ella me pidió que nos viéramos. El mensaje era breve. Casi formal. Un café. Necesitamos hablar. Solo nosotros. Sin padres. Casi dije que no. No le debía nada. Ni mi tiempo, ni mi presencia, ni mi trabajo emocional. Pero una pequeña y obstinada parte de mí quería un cierre en mis propios términos, no como un personaje secundario en una historia sana y plena. Estamos todos bien ahora, relato familiar. Elegimos un lugar neutral, una cafetería en el centro, lejos de su oficina y de la mía. Llegué 10 minutos antes, más de hábito que entusiasmo. Cuando entró, se veía como siempre, todo junto, compuesto. Pero había algo deshilachado en los bordes, una opresión alrededor de los ojos, rigidez en los hombros. Hola, dijo, deslizándose en el asiento. Frente a mí. Sin abrazo, sin sonrisa automática. Hola, respondí. Pedimos cafés. Por un minuto, charlamos un poco incómodamente sobre el clima, la ciudad, todo menos el elefante en la habitación. Finalmente, exhaló y dejó de fingir. Mi mensaje se filtró, dijo. ¿En serio? Le pregunté, ¿viste el tuit? Preguntó. Los artículos. Es difícil pasar por alto cuando tu trauma tiene un hashtag de tendencia. Dije, hizo una mueca. Yo no pretendías que nada de esto pasara. Quisiste decir exactamente lo que escribiste, dije. Simplemente no pretendías, atrapada. Se estremeció como si la hubiera bofeteado. Por un momento, casi me ablandé, el viejo instinto de suavizar todo surgió en mi pecho. Entonces yo recordé estar de pie, sola en mi apartamento, el día de su boda, leyendo las palabras, me avergonzarás. Nosotros. Y dejé ir la suavidad. Estaba bajo mucha presión. Ella dijo, en la boda, los clientes, las expectativas, todo. Entré en pánico. Dije algo horrible.
No lo dijiste. Lo corregí. Lo escribiste, lo editaste y le diste a enviar. Eso no es pánico, Lily. Es una decisión. Miró fijamente su café. ¿Sabes cómo me sentí? Preguntó en voz baja. Que en mi boda la gente hablara más de ti que de mí. Clientes. Me preguntas por qué nunca mencioné que mi hermana es una directora ejecutiva de alto perfil. Como si estuviera celosa o te estuviera ocultando. La palabra celo flotaba entre nosotros. ¿Lo estabas? Pregunté. ¿Celoso? Apretó la mandíbula. Tú siempre fueron caóticos, dijo. Impredecibles. Trabajé muy duro para construir una imagen profesional limpia. Ser aquel de quien nuestros padres pudieran estar orgullosos. Sin condiciones. Y de repente apareces con esta empresa, premios y gobernadores que te estrechan la mano. Me hizo sentir como si hubiera estado corriendo en una cinta mientras tomabas un ascensor. Era lo más parecido a vulnerabilidad que jamás había escuchado de ella. Pero enterrado en su interior estaba la misma vieja amargura. ¿Cómo te atreves a tener éxito de una manera que no preví? Esa no es tu culpa, dije. Y definitivamente no es razón para decirme que arruinaría tu boda existiendo, tragó saliva. Yo, lo sé, dijo. Lo sé. Sé que crucé la línea. No debería haber dicho lo que dije. Dijo. No debería haberte desinvitado. Me equivoqué. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y real. Durante años, había fantaseado con este momento, mi triunfo perfecto. Versión de ello. En esa fantasía, ella sollozaba, lo admitía todo y suplicaba. Por perdón. Y yo, misericordioso y sanado, lo di libremente, demostrando que era la persona más grande. La realidad se sentía diferente, más pequeña, más desordenada. Aquí está eso es, dije lentamente. Una disculpa no rebobina mis recuerdos. No termina el texto o fotos en las que nunca estaré. No borra los años que pasaste contigo, todos los demás trataban mi vida como una etapa. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó, sonaba cansado. Por una vez, no lo supe de inmediato. Tomé un sorbo de café y permíteme responder honestamente. Quiero que dejes de usarme como apoyo, dije. Estoy. No eres tu vergonzosa hermana pequeña cuando te conviene, ni tu brillante hermana directora ejecutiva cuando te hace quedar bien. En línea. Soy una persona completa. Tengo mi propia vida, mi propia reputación y soy. Terminé de dejarte escribir mi parte en la historia familiar. Ella asintió lentamente. Está bien, dijo ella. Justo. Tampoco te voy a ayudar a solucionar tu problema de relaciones públicas. Añadió. Levantó la vista, sorprendida. No te lo pido. En cierto modo, sí. Dije, al querer que nos reunamos para suavizar esto para que puedas decirle a la gente que... Lo resolví y todos pueden publicar un lindo recuerdo para el Día de los Hermanos. No está sucediendo. Al menos no ahora. El silencio se instaló entre nosotros. La gente se movía. A nuestro alrededor, pidiendo pasteles, riéndose en sus teléfonos, viviendo sus vidas. ¿Y entonces dónde nos deja eso?, preguntó. En algún punto entre desconocidos y hermanas, dije, tú eres la persona que me dijo que te avergonzaría en el momento más grande. Día de tu vida. Soy la persona cuyo éxito te obligó a enfrentar el hecho de que te equivocaste. Podemos aceptarlo o podemos fingir que nunca pasó. Pasó. Elijo la primera opción, aunque sea incómoda. Parecía que quería discutir, pero la lucha que le quedaba pareció esfumarse. Lo siento, dijo. De nuevo, más suave esta vez. No por Twitter ni por los clientes ni nada de eso. Estoy. Lo siento porque te lastimé. Y no sé si sé cómo ser tu hermana sin competir contigo. Esa parte en menos se sentía cierto. Entonces tal vez, dije, poniéndome de pie, nos tomamos un descanso de ser hermanas.
Empecemos por ser dos adultas que no se sabotean mutuamente. Soltó una risita sombría. ¿Esa es tu versión del perdón? Es mi versión de no quemarlo todo. Puente caído. Dije el resto. Ya veremos. Salí del café sintiéndome más ligero y más pesado al mismo tiempo. Más ligero. Porque finalmente había dicho todo lo que había tragado durante años. Más pesado porque la venganza, cuando realmente llega, no. Se siente como fuegos artificiales. Es como estar parado en los restos de una historia que no escribiste y darte cuenta de que finalmente. De regreso a la oficina, mi teléfono vibró con una notificación de Forbes. Me habían etiquetado Payette en una publicación sobre futuras colaboraciones. Debajo, algunos creadores comentaron cosas como, esto es exactamente lo que estábamos esperando. Y finalmente, una plataforma que nos comprende. Sonrió. No por mi familia, ni para demostrar nada, sino por mí. Mi hermana no me quería en su boda porque pensó que la avergonzaría. En cambio, terminó siendo la historia con moraleja en mi historia de origen. Puedes llamarlo karma, justicia o simplemente el universo. Tener un sentido del equilibrio retorcido. Todo lo que sé es esto. Esa noche, cuando el gobernador me puso ese trofeo en las manos, no me sentí avergonzado. Me sentí como alguien que finalmente había elegido ella misma y ganó. Si fuera yo y la hermana que te dijo que te alejaras de su boda de repente quería volver a tu vida, ¿qué harías? ¿Dejarla adentro, mantenerla fuera, o hacer que se gane cada centímetro?